Hola, ¿qué tal? Yo soy Yufito Segovia. El día de hoy me encuentro con un estudiante de la Universidad Científica del Sur. Muchos me han estado pidiendo que entreviste a un estudiante, una becaria de Beca 18. Ella ganó Beca 18, nos va a contar su proceso desde la postulación de la etapa de preselección, la selección, cómo llegó a ganar, si el NP le pareció fácil. Y más adelante también nos va a estar contando sobre cómo es estudiar en la Universidad Científica del Sur. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Por favor, si puedes presentarte, nos das tu nombre, qué carrera estás estudiando, en qué sede de la USUR, lo que tú quieras para que las personas, los postulantes puedan conocerte más. Hola, ¿qué tal? Me llamo Dayan Valladares Miranda. Soy estudiante de la Universidad Científica del Sur, del primer ciclo, ganadora de beca 18, convocatoria 2024, y voy a contar mi experiencia, cómo ha sido el proceso de postulación y también cómo ha sido el inicio en una carrera universitaria. ¿De cuál es tu modalidad? Yo entré por modalidad ordinaria, entonces creo que fue un poco más complicado porque hay mayor gente que postula por esta modalidad, entonces hay que tener en cuenta eso también, sobre las modalidades y la cantidad de gente que va ingresando. Definitivamente, ordinario es una de las modalidades muy peleaditas, muy competitivas. Ganaste en segundo momento en beca 18-2024, la convocatoria pasada. Sí, gané en la convocatoria 2024 y entré en el segundo momento, ya que en el primer momento, bueno, desde mi experiencia, supongo que se le dio la prioridad a los que tenían mayor puntaje y sobre todo también a los que tenían, pues, puntos especiales por ya sea extrema pobreza o ese tipo de situaciones. Ok, ¿puedes contarnos cómo te enteraste de la beca? ¿Cómo fue todo este proceso de pasar la etapa de preselección, rendir el NP y luego ganar la beca, ¿no? Cuando te enteraste, ganaste la beca, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo se sintió tu familia? Por favor, cuéntanos un poco más sobre esto. Claro, está bien. Yo me enteré de beca 18 en el 2023, cuando ya había terminado el colegio. Yo me estaba preparando para postular a una universidad pública, ya que en ese momento mis padres no contaban con la economía para poder pagarme una universidad privada. Entonces yo estuve investigando un poco acerca de otras becas, como por ejemplo becas que ofrecían universidades privadas, pero dentro de ellas nada más, ya que antes de eso había escuchado beca 18, pero había muchos como que estigmas sobre esa beca, ya que decían que siempre te iban a estar llamando o incluso te iban a visitar a cada rato o iban a estar controlándote. Entonces como que metieron mucho miedo en mí y yo descarté beca 18. Pero llegó un punto en el cual yo decidí como que investigar más acerca de becas y me entró la curiosidad de por mí misma poder ponerme a investigar sobre esa beca en específico y me di cuenta que no era como lo decían o como lo pintaban, sino que era un poco más accesible desde mi experiencia. Entonces me puse a investigar y a ver los requisitos y me pareció súper accesible, pero lo que sí me pareció más tedioso fue el hecho de tratar de estar actualizada en el CISPO, ya que cada año creo que eso se va actualizando y en mi caso yo no estaba actualizada. Entonces, creo que una recomendación también a tener en cuenta es que los que van a postular estén muy atentos a ese requisito, ya que el proceso, bueno, en mi caso demoraba algo de 40 días. Entonces, si tú te vas a fijar recién días antes de finalizar la convocatoria, no te va a dar tiempo. Entonces, uno de los primeros requisitos, según yo, creo que es que tienes que ver si estás actualizado en el CISPO porque es muy importante. Luego, sacar tus documentos en el colegio. Creo que en mi colegio no fue tan tedioso, entonces se me hizo un poco más accesible. Y bueno, ya el proceso de los documentos para mí fue fácil, a excepción de ese documento del CISPO que te piden, ¿no? Entonces ya pude mandar mis documentos. Al momento de yo poder postular, no se me hizo tan complicada la página tampoco. Es una página muy amigable, una página que te enseña los pasos. No es tan tedioso tampoco como lo pintan. Es súper accesible para todos. Entonces creo que hasta ese momento sí fue súper fácil para mí, a comparación pues de otras experiencias que yo he podido escuchar o leer. Luego, ya una vez que estuve ya inscrita, y después de haberme informado y todo, me tocó esperar algo de un mes para ver la lista, si estaba apta o no apta, pero gracias a Dios estaba apta y pasó pues el proceso de preparación para el examen nacional, que para mí no fue tan difícil, pero porque yo ya había tenido una preparación, pues, como le digo, para otra universidad, porque yo ya me estaba preparando, entonces para mí sí se me hizo pues bastante dinámico, bastante fácil, bastante accesible, ¿no? Pero las únicas recomendaciones que sí daría es que si tú no estás muy bien en matemática, lo fortalezcas más, porque letras es demasiado fácil, o sea, son textos, nada más que no sea eso, pero en matemáticas sí te recomiendo que veas temas básicos como figuras, ecuaciones, todo ese tipo de cosas, ¿no? No es como que nada del otro mundo, pero sí tienes que saber lo básico, porque con lo básico creo que puedes resolverlo. Después del examen nacional, sí me sentí nerviosa porque había demasiada gente, pero con que tú estudies lo tuyo y no te dejes guiar por los demás o algo, creo que ya está súper bien.
Luego de eso tuve que esperar otra vez la lista de resultados y vi que salí preseleccionada. Entonces creo que ahí vino una de las etapas más difíciles para mí porque tuve que ponerme a ver estrategias, ¿no? Yo creo que también para ganar la beca no solamente es inteligencia, sino estrategias, ya que estamos hablando de puntajes. Entonces, cada universidad tiene cierto puntaje, entonces tú tienes que ser inteligente para ver qué es lo que te conviene y sobre todo qué carrera quieres estudiar, ¿no? Entonces, desde un principio yo ya tenía claro lo que quería, que era entrar a la Facultad de Comunicaciones, entonces para mí se me hizo un poco más accesible poder ver qué tipo de universidades. Ahora, otra recomendación para mí hacia ustedes sería que puedan realizar exámenes de admisión a distintas universidades, porque esto les va a garantizar que si en el primer momento no ingresan con una, puedan ingresar con otra en el segundo momento. Entonces, siempre es bueno que puedan como que aplicar a la mayor cantidad de universidades que ustedes puedan. En mi caso, yo apliqué a tres universidades, apliqué a la UPC, a la Universidad Científica del Sur y a la UP, o sea, a la Universidad del Pacífico. Entonces, tuve que estar atenta a las fechas también de dar el examen. Y otro tip acá que también a mí sí no, o sea, sí me afectó porque no lo pude hacer, es estar atento a las fechas de admisión de las demás universidades. Por ejemplo, yo quería al comienzo postular a la ESAN, pero como estaba muy distraída con el tema de 18 y tal, no me di cuenta que ESAN ya había dado su examen de admisión, a lo cual yo no pude acceder. Entonces, al momento de yo poder dar mi constancia o querer rendir el examen para poder aplicar esa constancia a la beca 18, ya no podía porque ya había pasado la fecha del examen, entonces no podía aplicar. Entonces, si tú tienes una universidad que sí o sí tienes que rendir examen como Católica, ESAN o Pacífico, te recomiendo que estés muy atento con las fechas y tienes que, pues, estar atento a eso. Entonces, en mi caso no pude y por eso descarté a ESAN y me quedé con esas tres. En el caso de UPC y UXUR, se me hizo un poco más fácil, ya que ahí solamente es entrevista psicológica. Entonces, te hacen preguntas, te hacen, ¿no? como que el cuestionario, por qué quieres entrar a la universidad, por qué hiciste beca 18, qué labores hiciste tú también en tu colegio, te preguntan ese tipo de cosas. Y para mí sí se me hizo un poco más, ¿no? Tranquilo. Pero en el caso de la UP, que es la Universidad Pacífico, sí te dan un examen de conocimientos presencial donde tú tienes que asistir. Y bueno, yo ingresé a las tres universidades, pero me decidí por la Universidad Científica del Sur. Una por su, o sea, por su infraestructura, porque me gusta mucho, por su dinámica con los estudiantes y aparte por la malla curricular, que es muy importante para que ustedes puedan guiarse en la carrera que quieren. Pero antes de eso, yo postulé primero con la UPC en el primer momento. Entonces, obviamente yo aún no sabía qué contenía su malla curricular, tampoco sabía cómo era la infraestructura, ni siquiera las sedes, pero yo decidí irme por esa, porque pues era la más conocida. Entonces, yo apliqué con la UPC. Para esto yo había sacado algo de 85 puntos en el examen nacional. Entonces, obviamente la UPC me daba algo de 19 puntos. Y bueno, yo hice, ¿no? la sumatoria junto a los puntos que te da también la condición socioeconómica. Entonces postulé, di mi constancia, que para esto la UPC también te lo da al toque, no es que se demore bastante, eso es lo bueno. Entonces postulé y esperé los resultados, no salí en el primer momento, pero también tenemos que tener en cuenta que en el primer momento se prioriza más a las personas que tienen condiciones especiales o, por ejemplo, una cierta cantidad mayor de puntaje, ya sea por el examen nacional y también por la condición socioeconómica. Entonces me di cuenta que no había ingresado y ahí entré en duda constante de no saber qué hacer. ¿Por qué? Porque era pues ya mi último intento. Entonces también pensé en postular con un instituto, ya que el instituto te da mucho mayor puntaje, pero decidí pues apostar y jugármela por la Universidad Científica del Sur, ya que la Universidad Científica del Sur está entre los cuatro primeros puestos, entonces también te da una cierta cantidad de puntaje. Entonces decidí aplicar con ello, que también la constancia te la dan súper rápido, súper accesible, y bueno, apliqué, postulé y gracias a Dios sí salí. Entonces, después de eso tuve que hacer pues una serie de documentos en la cual yo podía tener que registrarme en el CIVEC, en ese tipo de cosas, pero para ya, no, CIVEC no, creo que era el módulo de estudiante de Pronavec. Entonces, ya fue un poco más accesible y bueno, te ponen también asesores, entonces no se preocupen por el proceso, es súper fácil, pero sí se tiene que estar atentos con los documentos, atentos a todas las redes y sobre todo atentos a su correo porque ahí es donde les va a llegar la mayor cantidad de información. Bueno, esa sería mi experiencia en sí respecto a todo el proceso de Beca 18, ¿no? Que es estar atento a todas las páginas. Por ejemplo, yo me guié de tu canal
Yo estuve viendo información acerca de los puntajes, cuántos postulantes iban a entrar, ¿no? Como que el máximo, el mínimo, según eso poder prepararme, porque no solamente, como les vuelvo a decir, es ver tu inteligencia, sino también es algo de estrategia, ¿no? Ver cuántos van a postular, ver cuántos van a ir a tal carrera, ver cuántos van a ir a tal universidad. Entonces, cabe recalcar que las mayores universidades que tienen postulantes es la UPC y la USUR. Bueno, desde mi experiencia y mi convocatoria son las universidades que más postulantes han tenido, entonces es un poco más peleado, pero yo siempre voy a garantizar que tu puntaje lo aseguras en el examen nacional. Entonces es muy importante que tú asegures la mayor cantidad de puntos que tienes en el examen nacional, que es mucho más fácil, porque después con eso vas a poder asegurar el puntaje final, ¿no? Entonces, si tienes la posibilidad de prepararte, hazlo. En mi caso, yo ya estaba preparándome en una academia, pero si no tienes los recursos, puedes hacerlo de forma autodidacta con videos de YouTube, pero lo que sí te recomiendo es que lo hagas en el enfoque de matemática, porque letras es demasiado fácil, o sea, es solamente leer, comprensión lectora, y si quieres practicar para sentirte seguro, pues leer textos, redactar, es algo que te va a ayudar, pero en matemáticas sí lo básico, ¿no? Como cosas de secundaria, pues, pero sí a mí me vino bastante figuras, probabilidades, porcentajes, ecuaciones, ese tipo de cosas me vino a mí. Es cierto Entonces, que hasta en el eso. examen, es cierto que en el NP vinieron algunas fórmulas en la parte de matemática o no es cierto esa parte. Sí, también vinieron, por ejemplo, en el lado de trigonometría, triángulos. Entonces, sí, tienes que saberte algunas fórmulas. Por ejemplo, por eso digo figuras, ¿no? Porque tienes que saberte, por ejemplo, hallar el área de un tal, el perímetro de un tal. Entonces, todo eso requiere fórmulas. En Sí, el pero lado de me ecuaciones refiero, también. por ejemplo, me refiero a que muchos comentaban que en el examen te daban las fórmulas para algunos ejercicios y decían que estaba como que muy fácil el examen. Y obviamente sí es muy importante que pues se preparen porque como dices, el NP definitivamente es la mayor cantidad de puntaje y si tú quieres ir a alguna universidad que te guste, no sé, tú quieres ir a la ULIMA, a la UPC, a la PUC o cualquier otra que pues no esté en el top y te dé mucho puntaje, asegurar con tu NP es muy importante, ¿no? Es una muy buena recomendación. Y aparte, obviamente, que Sí. se concentren un poco más en sus debilidades, ¿no? Si su fuerte es matemática, bueno, yo ya sé matemática, me concentro un poquito más en lectura, o viceversa, ¿no? Eso está bien. Pero si es verdad o no que se veían algunas fórmulas en las preguntas, o sea, que te daban la fórmula como para que tú ya puedas resolverlo. Bueno, en mi caso, yo que me acuerdo en alguno que otro problema, por ejemplo, uno o dos, sí te daban esa ayudita, pero nosotros simplemente te decían como que el texto nada más. En mi experiencia, en lo que sí venían las fórmulas era el problema con figuras, ¿no? O sea, hay el área tal y al costado te salía la fórmula, pero había algunos problemas en los cuales solo era el texto, o sea, no había figura, no había nada, entonces tú tenías que dibujar. Entonces, por eso es muy importante que puedas, ¿no? Que puedan los que van a postular fijarse, ¿no? En las áreas básicas de matemática como geometría, aritmética, trigonometría, pero las cosas básicas, porque obviamente jamás te va a venir algo, ¿no? Muy complejo o algo así, pero si te sabes los conceptos básicos, te va a hacer salir bien. ¿Qué tal? ¿Te alcanzó el tiempo que te dieron? ¿No te alcanzó? ¿Marcaste alguno al champazo en el NP o todo lo lograste resolver y pues algunas obtuviste malas? A ver, bueno, en mi experiencia, mi fuerte son las letras, entonces eso como que lo aseguré al toque y me quedó mucho más tiempo para matemáticas. Ahora, otro tip que también les doy es que tengan en cuenta la duración del examen. El examen va a durar 2 horas, entonces se supone que 1 hora es para letras y 1 hora es para matemática. Entonces, si ustedes pueden practicar la mayor cantidad de preguntas que pueden resolver en cierto momento, eso les va a ayudar muchísimo. En mi caso, yo trataba de practicar en mi casa como, para la pregunta tal, voy a designarle 1 minuto, entonces iba contando. Entonces, para mí se me hizo más fácil porque en letras le dediqué solamente media hora y esa hora y media que me quedaba me pude concentrar más en matemática. Entonces, pude resolver la mayor cantidad de preguntas de matemática, pero sí me faltó un poco de tiempo para resolver dos o tres que me faltaban. Entonces, como, ese es otro tip también. Como no te descuentan puntos, sí te recomiendo que si ya estás a full la última hora para entrar, marques, o sea, marques todo porque uno nunca sabe si te puede salir buena o mala, ya que no te van a descontar puntos. Pero esto solamente en emergencia, obviamente si tienen que estudiar y responder bien todo. Así es. ¿Sí te sirvió el contenido del canal? ¿Conociste el canal de Yufito Segovia por Beca 18? Sí, exacto, claro, al momento de yo querer buscar más información, porque yo soy principiante, no tengo familiares que tienen 18, no tengo amigos, entonces era un poco nuevo para mí, entré al canal y me apareció pues varios videos y para tus seguidores les recomiendo que vean los videos que tú tienes de máximos y mínimos en puntajes, la cantidad de postulantes también, los porcentajes de las universidades, cuántos van a postular, qué convocatoria, cuántos van a ir por convocatoria. Todos esos videos a mí me ayudaron bastante porque como les vuelvo a repetir,
yo también utilicé mucho la estrategia. Entonces creo que tu canal va enfocado más a ello, ¿no? O sea, a complementar la inteligencia, pero también la estrategia, porque son bastantes postulantes que van cada año y yo creo que es muy importante también informarse sobre todos los detalles para que no se te pase nada. Así es, porque si bien en tu caso tú no has tenido problemas, por ejemplo, con el CIBEC, hay personas y de región, obviamente, o de algún otro lugar que no han tenido tal vez una educación en cuanto a una computadora, un celular o conocer un sistema como tal y pues no conocen cómo se maneja, ¿no? Si bien para ti ha sido intuitivo porque pues tal vez ya lo conocías o estás familiarizado por ahí con algún otro sistema tipo redes sociales, etcétera, pues te ha sido sencillo, pero hay algunos que no saben, entonces el fin del canal Ujú. también es como que te enseño el paso a paso, qué es lo que tienes que hacer, las recomendaciones, pero luego también vemos datos, ¿no? Vemos datos de cuántos postulantes en total, cuántas becas se van a entregar, cuáles son las estimaciones de puntaje, y pues es algo como para ayudar a todos los postulantes de beca 18 a que vayan informados y pues, como es una competencia, obviamente va a haber personas que no van a ganar. Ahora cuéntame, Claro. ¿cómo te sentiste cuando viste tu nombre en la lista de seleccionados, cuando ganaste la beca? ¿Se lo contaste a tu mamá? ¿Cómo reaccionó tu familia? Claro, para mí fue un momento muy emocionante porque si bien es cierto, para mí fue algo muy esperado, también fue algo muy, ¿cómo te puedo decir? Muy bendecido mi familia, ya que como yo te vuelvo a repetir, no tenía los recursos para poder pagar una universidad privada y el hecho de estar en una y no tener que pagar nada, o sea, fue un momento de felicidad total. En este caso, mis padres sí lo sabían, no lo sabía toda mi familia porque decidí que sea un proceso en el cual solamente yo lo pueda compartir con mis padres y con mi abuela, pero al momento de recibir los resultados me sentí muy feliz, muy agradecida con ellos, los vi con ellos los resultados y podemos disfrutar, ¿no? De ese momento en el cual habíamos esperado tanto, porque si bien es cierto la beca es algo bueno, demora muchísimo. En mi caso, pues yo postulé en septiembre del 2023 y vi los resultados creo que por mayo, por ahí. Entonces fue bastante tiempo de espera, pero valió la pena. Y ya luego viene pues mi etapa de universitaria también. ¿Qué tal? Cuéntame ese proceso. ¿Cómo pasaste de ganar la beca, ¿no? De la emoción a luego, bueno, tú eres del segundo momento, así que iniciaste en el segundo semestre seguramente. Entonces, en el tiempo también que pasó, ¿qué hiciste? Y luego cuando ya ingresaste a la universidad, ¿qué tal? ¿Qué tal es la Científica del Sur? ¿Qué tal su campus? ¿Y qué tal la sede, la infraestructura, los profesores? ¿Jalaste algún curso o todo te va bien? ¿Te ha chocado o no te ha chocado? Cuéntanos sobre eso. Ok, bueno, después de ella enterarme los resultados y de estar feliz y alegre, vino un momento también de mucho miedo, porque obviamente también habían pasos que seguir después de el proceso de postulación, el proceso de selección, en el cual ya tú tenías que empezar con los trámites para tu universidad, en el cual costaba, ¿no? De mandar tus documentos, de la matrícula, de tus horarios que te iban a dar, de las aplicaciones que también tú tenías que aprender a usar respecto a la universidad. Respecto a la Científica del Sur, me pareció súper interesante porque ellos te brindan asesores también de beca 18, en el cual tú puedes comentarle pues tus dudas, tus miedos, lo que tienes, lo que no. Ahora, yo recibí los resultados en mayo y entré a estudiar en agosto todavía, o sea, tuve como que 3 meses, 4 meses por ahí, en el cual yo no hice algo más que no sea prepararme para ese momento también, porque yo tenía en cuenta de que yo había estado en el colegio, había estado en una academia, pero es muy diferente entrar a una universidad. Entonces, una recomendación que también les doy es que ustedes puedan guiarse en su medio curricular y poder también repasar algunos tipos de conceptos básicos. Obviamente, en el primer ciclo van a empezar con algo básico, tampoco tienen por qué sobresaturarse o estresarse con algo así, pero sí pues vayan reconociendo algún tipo ¿no? de conceptos, de temas que les pueden venir. Es muy importante que ustedes vayan de la mano también con la media curricular que les va a tocar respecto a su carrera, ¿no? Y también asistir a, por ejemplo, el Go Científica creo que hacen para los becarios de 18. Les recomiendo que asistan para que ustedes puedan conocer su campus, puedan familiarizarse con las instalaciones, con el tipo de personal que hay ahí, con todo lo que ofrece la universidad. El primer día para mí fue súper fácil porque yo ya había asistido a un Go Científica, entonces yo ya sabía que eso no me tocaba, que era lo que más o menos yo tenía que hacer. Fue súper fácil también, pero ojo que también tenemos que tener en cuenta que vamos a aprender a usar aplicaciones. En este caso, yo tengo que usar el Canva, creo que tú también lo usas, el, la app científica móvil y mi portal. Al comienzo sí se me hizo complicado porque eran muchas aplicaciones y yo no sabía manejarlas y era como que qué miedo porque igual imagina si se me pasa una tarea o algo así, entonces como que yo estaba asustada, pero con los asesores y también viendo videos o así cómo usarlo, ya pude aprender a interiorizar más con esas aplicaciones. Entonces por ese lado ya he ido poco a poco adaptándome porque es algo nuevo
ya que ahí no es como que los profesores están detrás de ti todo el tiempo, o sea, tú ya vales por ti misma, tú tienes que aprender a ser responsable con tus cosas y tú misma tienes que informarte y tú misma tienes que hacer todo, entonces es necesario que también tengas, ¿no? ¿Cómo te puedo decir? Responsabilidad con eso y atención, porque en el primer día de clases te van a explicar todo, así que no tengas miedo por eso si es que vas a postular científica, porque siempre va a haber una clase de inducción para las aplicaciones, los profesores también son muy buenos, bueno, en mi experiencia, en el primer ciclo, todos los profesores que me tocaron fueron muy amables, tuvieron paciencia con nosotros, conmigo y con mis compañeros, nos explicaron mucho sobre las aplicaciones. Todos los profesores tienen diferente manera de evaluar también, entonces les recomiendo que estén muy atentos a eso, muy atentos a las estrategias. Y otro tip que también les doy como cachimba es que puedan escoger bien su grupo, porque cabe recalcar que en científica el primer ciclo vas a trabajar con el mismo grupo que tú escojas hasta el fin del ciclo, porque es como que por proyectos que vas trabajando. Entonces, les recomiendo sí o sí que ustedes sepan elegir bien a las personas con las cuales quieren trabajar, porque eso requiere, ¿no?, de responsabilidad, entonces también depende mucho de tu nota. Entonces, tienes que fijarte bien con qué compañeros vas a trabajar, con qué compañeros socializas. Entonces, esa es mi recomendación también, ¿no? Un tip de cachimba, que se enfoque muy bien. Gracias a Dios a mí me tocó un buen grupo y pude asegurar buenas notas. Y es eso, ¿no? Después, otra cosa, las instalaciones de científica. Yo estoy en Sevilla, me parecen súper increíbles, son muy agradables las cafeterías, ¿no? Los centros también tienen talleres, talleres de baile, talleres de deporte, talleres de fotografía, de canto, de pintura, o sea, talleres de redacción también hay. Entonces, hay muchos talleres en mi sede en el cual, pues, yo me siento muy cómoda. Entonces, es eso, ¿no? Que ustedes puedan informarse bastante acerca de las aplicaciones que van a utilizar, de los cursos que van a llevar en el primer ciclo y, bueno, sobre todo de tratar de preguntar por los profesores que también les van a tocar y pues ver qué compañeros van a elegir ustedes para formalizar un grupo, ¿no? En el cual ustedes van a trabajar durante los próximos meses hasta que acabe el ciclo. Y eso, bueno, es todo lo que yo tendría que decirles. Aparte de las evaluaciones también que te dan, ¿no? Que tú también tienes que tener en cuenta el peso que tiene cada evaluación para que así puedas asegurar tu promedio. En mi caso, todos los cursos se me hicieron accesibles, menos el de matemática, porque yo no soy muy fuerte en ese curso, pero sí tuve compañeros de mi grupo que sabían esos temas, entonces me podían enseñar y eso pues para mí fue, ¿no?, bueno, porque así pude subir mi promedio. Yo no jalé ningún curso, gracias a Dios, por lo mismo que tuve ayuda, me estuve guiando, me estuve informando acerca de los cursos y eso es lo que yo tendría que decir. Pero en matemáticas sí pasé con las justas, porque el promedio para UXUR, bueno, en mi caso, es de 13. Entonces tú tienes que asegurar también, ¿no? Y puedes acceder a tus notas, eso es lo bueno en la aplicación de Científica Móvil, en el cual tú puedes ir sumando, puedes ir sacando tu promedio, para que así no se te pase ningún punto y puedas aprobar con satisfacción, pues, tu primer ciclo. Has dicho algo muy importante. Y bueno, te iba a preguntar justo sobre eso, porque es una de las pocas universidades que tiene el límite de 13 como puntaje mínimo para aprobar un curso, ¿no? La mayoría de universidades tiene 11. Y bueno, si ya Sí, quieres ponerlo en decimales, pues es 10,5 aproximando a 11 y 12,5 en la científica aproximando a 13, ¿no? No jalaste exacto. ningún curso, si te chocó matemática. En este caso, cuéntanos un poco más sobre eso. Bueno, en los cursos que tenían pues letras se me hizo mucho más fácil. Obviamente que no es el nivel escolar, entonces por eso les recomiendo que lean, que traten de estar al día y no ir a la mano con la universidad. Pero en el tema de matemáticas, si bien es cierto, en el primer ciclo a todos les va a venir matemática básica, así tu carrera no lleve matemática, no lleve números, sí o sí vas a tener el curso de matemática básica. Entonces, desde mi recomendación, les recomiendo que vean videos, que puedan familiarizarse más, porque al comienzo yo sí me confié, dije, no, quizás es fácil porque hice matemática básica, pero me di cuenta de que habían cosas que a mí me faltaban reforzar, entonces les recomiendo eso, porque en algunos cursos de letra las evaluaciones o las evaluaciones continuas son grupales, no son como exposiciones, son trabajos así, pero en matemática siempre el examen va a ser personal, o sea, va a ser individual, no hay ningún trabajo, no hay ningún proyecto, nada, entonces ahí tú tienes que darte cuenta de que tú mismo vas a asegurar tu nota con la cantidad de esfuerzo que tú le pongas, ¿no? En mi caso, al comienzo, me acuerdo, no tengo problema en decirlo, mi primera nota fue un 0,8. Yo me traumé porque de verdad no había estudiado mucho, me había confiado y ya luego me puse como que a tratar de practicar más, porque si bien es cierto, no son temas muy difíciles, son temas en el cual tú tienes que manejar bastantes conceptos y también fórmulas, porque ves casos como por ejemplo las ecuaciones del segundo o tercer grado, de primer grado.
ese tipo de cosas. También hay gráficos, entonces tú tienes que manejar fórmulas, conceptos. Y a mí uno de los videos que más me dan en YouTube eran sobre los canales de matemática, ¿no? Los famosos, pues. Alex, tal. Entonces yo me guiaba de ellos que para mí me sirvieron bastante porque están al nivel de la universidad, incluso te explican más. Entonces esa es mi recomendación, que puedan ver videos, incluso una semana antes del examen que tengan, ustedes pueden hacer videos, repasar, mirar ese tipo de conceptos, porque cuando aprendes la fórmula y manejar el tema, ustedes van a poder resolver el examen de matemáticas súper fácil. Científica del Sur, bueno, según la experiencia de mí y de mis compañeros que también yo he podido preguntarles, en matemática básica los exámenes constan de 5 preguntas nada más, ¿no? Por ejemplo, si es la evaluación continua uno, si tú has llevado, ¿qué te puedo decir? 4 temas a lo largo de lo que ha pasado el trance hasta la evaluación continua, te van a venir una pregunta de cada tema, ¿no? Por ejemplo, la primera semana vimos probabilidades, la segunda semana vimos porcentajes, la tercera semana vimos matrices. Entonces, el examen te va a venir de esos 3 temas, ¿no? Por ejemplo, te pueden venir 2 preguntas de probabilidades, una pregunta de porcentaje y 2 problemas de matrices. Eso es todo el examen. Por eso les digo, suena fácil porque es poca cantidad de preguntas y son 2 horas de examen, pero si tú no sabes los conceptos, si no sabes las fórmulas, no lo vas a dar correctamente como tienes que darlo. Entonces, mi recomendación es que puedan estudiar esos temas y no confiarse como me pasó a mí. Ya luego, después ya de haber visto videos, de haberme informado, ya pude sacar 14, que fue, creo, mi nota más alta, si no me equivoco, o 16 en matemática. Entonces, yo me considero una chica aplicada que sabe muy bien los conceptos, pero en mi primer ciclo sí, matemática me chocó un poco, sobre todo por la preparación y la manera de explicarlo. Porque también creo que eso depende del profesor. Por eso les recomiendo que vean videos y se apoyen de otros profesores, los cuales les puedan ayudar. Igual la cantidad de preguntas en realidad depende del profesor. Te ha tocado un buen docente que solo te ha dado 5 preguntas. En mi caso, mi profesor me da 10 preguntas. Eh, en este caso, digamos, tus evaluaciones eran presenciales, eran virtuales, ¿y cuántas evaluaciones generalmente por curso tiene la científica? Ok, sí, ese es un tema muy importante que tocaste sobre las preguntas, que me había olvidado. Por ejemplo, en mi caso, el profesor de matemática en la evaluación continua uno y en la evaluación continua 2 sí nos daba 5 preguntas, y como tú dices, depende del profesor, porque yo conocía compañeros que en otros exámenes les daban más cantidad de preguntas, pero en la evaluación parcial y la evaluación final sí nos daba mayor cantidad de preguntas, como tú dices, 10 preguntas y acompañada de una exposición. Entonces, en ese tema también, que se preparen mucho, es un tema que también no dije, pero les recomiendo bastante aprender a desenvolverse en el tema, pues, ¿no? Oral, en el tema también de las manos, movimientos, para sus exposiciones, porque eso les va a servir muchísimo, ya que, bueno, en mi experiencia y en mi carrera, para los que están interesados en carreras de letra, en carreras de negocios, el tema de exposiciones va a venir muchísimo, entonces es bueno que también aprendan a desenvolverse, porque en mi caso los profesores o sea, sí puntualizaban eso. O sea, sí también hacían valer el tema de presentación, el tema de expresión oral, de expresión, ¿no? Gesticulada, entonces es muy bueno. Y respecto a las evaluaciones, eh, para mí, que fue el primer ciclo, contaba primero de la evaluación continua uno, la evaluación continua 2, la evaluación parcial, la evaluación continua 3, que la evaluación continua 3 en mi caso consta de puntaje de puntualidad, de asistencia, de notas. Entonces también es muy válido y es muy valioso que ustedes tengan en cuenta la puntualidad y sobre todo las asistencias, ya que si tú faltas más de 3 veces injustificadamente, automáticamente puedes jalar el curso. O sea, si tengas buena nota, si estés bien, pero si tú faltas 3, 4, hasta 5 veces, automáticamente te jalan. O sea, no hay como que justificación alguna, no, te jalan al toque. Entonces, por eso, si vas a faltar o algo, si tú ya estás seleccionado, tienes que darte cuenta de que tienes que ir a tus clases, y si vas a faltar, justificarlo. Y que también sucede lo mismo con las tardanzas, ¿no? O sea, tú llegas tarde, te baja puntos en el S3. Entonces, también un tip que les doy es que aseguren eso, aseguren su evaluación continua 3, que la evaluación continua 3 consta de eso, ¿no? De la puntualidad, de la asistencia, de las tareas que tú mandas y todo ese tipo de cositas, porque los profesores lo validan. Y, por ejemplo, tú tienes un bajo puntaje por ejemplo, en mi caso, ¿no? Matemática. El primer examen yo saqué 0,8, en el otro saqué 12, en el otro saqué 14. En la evaluación continua 3 te había mandado todas mis tareas, siempre llegaba puntual, nunca faltaba. Entonces, eso pudo subir mi puntaje también y pude aprobar porque eso me subió. Entonces es bueno que los estudiantes tengan eso en cuenta. Luego de la evaluación continua 3, creo que viene la evaluación final. Entonces, donde ya, por ejemplo, en mi caso, los estudiantes dan una exposición final y alguno que otro profesor te hace dar un examen individual, ¿no? Como en el caso de matemática, que nos hizo dar un examen individual de 10 preguntas y al final, pues, un proyecto final con tu grupo donde tú exponías, y en mi caso también todas las exposiciones en la universidad científica es formal. O
sea, siempre tienes que ir de manera formal a tus exposiciones. Entonces, también chicos, si ustedes quedan seleccionados en la universidad, tengan en cuenta que también su manera de hablar, de vestir, sobre todo en las exposiciones, va a tener que cambiar si es que no la tienen todavía, ¿no? Porque eso también, bueno, en mi caso y en el caso de mis compañeros, suma puntos. El hecho de ir presentables, el hecho de ir formales, el hecho de también llevar zapatos de vestir, porque también he tenido compañeros en el cual les bajaban la nota, ¿no? Hombres o mujeres que iban con zapatillas, que iban con otro tipo de zapatos que no sean los zapatos de vestir. Entonces, esos son tips que les estoy dando para que ustedes también tengan en cuenta en caso, pues, logren ser seleccionados en la Universidad Científica del Sur. ¿Qué te pareció la S3, el proyecto integrador, pero en otros cursos, esos trabajos que tienes que entregar con tu grupo al final, eh, que se llaman proyectos integradores? En muchos cursos, pues es la S3, hay otros obviamente que te evalúan de diferente forma, como indicaste tú, que cumples con tus trabajos y tus tareas, Claro. etcétera. ¿Qué te pareció la S3? O el proyecto integrador. Bueno, al comienzo me costaba un poco porque no sé si te refieres a lo que yo estoy pensando, que era, por ejemplo, después de cada curso tenías que mandar un trabajo. O sea, Ya, después de cada día de clase, tenías que mandar en la tarde un trabajo grupal en el cual yo tenía que reunirme con mis compañeros de forma virtual para poder avanzar la tarea y mandar ese trabajo, ¿no? Que no tenía como que un peso como a nivel de parcial o examen final, pero sí también valía puntos y te servía para que tú puedas conocer más a tus compañeros y poder aprender a trabajar en equipo, ¿no? En mi experiencia, habían algunos cursos que sí bueno, dejaban. antes que continúes, pues no me refiero a eso en realidad. El proyecto integrador es este trabajo, por ejemplo, que tú entregas al final del curso, antes de la evaluación final, que es un proyecto, por ejemplo, estás llevando, no sé, administración de empresas como curso, digamos, ¿no? Y te Ujú. dan un proyecto para que tú, desde el inicio del curso, ¿no? Vayas desarrollando, evaluando o analizando alguna empresa y aplicar lo que aprendiste del curso exactamente en ese proyecto. O sea, si te enseñaron a hacer el FODA de esa empresa, la misión, visión y otro tipo de cosas que vas llevando en el curso propio del curso, y eso lo hacen en cada curso. Bueno, no sé si no te ha tocado todavía, quizás te toca ahora en el segundo ciclo. Y después es un proyecto integrador por cada curso, no sé, es un trabajo de evaluación con tu grupo, etcétera. No te ha tocado, Claro. ¿no? Bueno, si es lo que me escribes en el área de psicología, porque obviamente mi carrera va más enfocada en el área de publicidad, de marketing, nos tocaba el curso de psicología, en el cual nosotros teníamos que analizar ese tipo de comportamientos, tipo de conductas, e ir adjuntando todo en un proyecto, en un portafolio, y al final, pues nosotros tener que exponerlo, ¿no? Entonces, Exactamente. claro, a lo que te refieres es a eso, sí, sí nos tocó en el primer ciclo, en el área de psicología. También nos tocó en el área de realidad nacional, que es un área donde pues, ¿no? vas aprendiendo todo lo que tiene que ver a nivel, ¿no? nacional de nuestro país también. Entonces, en el área de psicología, que es donde yo más me familiaricé, tuvimos que analizar a diversos personajes, ¿no? ya sea de películas, ya sea, ¿no? de consumidores, y nosotros todo eso, todo ese análisis, ir juntándolo en un portafolio, ¿no? Investigaciones, tuvimos que leer demasiado, tuvimos que revisar varias fuentes, y ahí también les explico sobre las normas APA. No tengan miedo, sí es un poco tedioso, ya, las citas bibliográficas sí es tedioso, pero si ustedes se enfocan bien en aprender eso, en mirar videos también, en leer cómo se cita, en prestar atención a sus profesores, en preguntarles, se les va a hacer un poco más fácil, ¿no? Al comienzo a mí se me costó, pero luego ya me fui familiarizando más. Y claro, como tú dices, es un proyecto en el cual tú llevas a lo largo del ciclo bastante tiempo analizando, leyendo, observando, pidiendo para adjuntar un portafolio y exponerlo. Sí, sí, sí me tocó en el primer ciclo, sí fue bastante como que tedioso porque tenías que estar atento a todos los detalles, ya que eso también sumaba puntos también, como tú dices, a la S3 y también a la evaluación final. Ahora cuéntame un poco sobre cómo manejas tu presupuesto. ¿Te alcanza la subvención de beca 18? ¿Estás alquilando un cuarto? ¿Cómo ha sido este tema con los beneficios? Claro, bueno, ahora con el tema de la subvención, también tienen que tener en cuenta, bueno, los estudiantes que van a postular, que tú ya tienes, o sea, cambias del módulo CIBEC al módulo PRONADEC, en el cual tú ya eres becario, ¿no? Entonces te dan tu correo, te dan, ¿no? tu ¿cómo se dice? Credencial, tu contraseña y tu Credencial. usuario. Claro, tu usuario y tu contraseña para que tú te puedas, ¿no? Escribir y todo eso. Entonces, ahí los asesores te van guiando sobre los documentos que tienes que subir, las subvenciones, pero para eso también tienes que tener en cuenta que para que tú puedas generar tu subvención y te pueda llegar a tiempo, tienes que cumplir requisitos que tus asesores te piden, ¿no? Como por ejemplo, firmar algunos anexos, tener al día tus documentos, tenerlos actualizados. En mi caso, al comienzo yo recibía la subvención normal, ya que yo no apliqué para postular al arrendamiento, al beneficio de arrendamiento, ya que yo vivía pues en Ventanilla. Entonces yo consideraba que solamente les daban alojamiento a los que eran de provincia. Entonces yo me informé más porque yo estaba muy lejana a la universidad de acá.
que era la sede que yo quería, que era la sede de Villa. Entonces yo me informé, vi varios videos y me di cuenta de que si tú estás en Lima, pero estás muy lejos de tu universidad, sí puedes aplicar al alojamiento siempre y cuando tú emplees tres o más carros. O sea, no importa otras circunstancias, único que importa es la cantidad de carros que tú vas a tomar. Y obviamente yo pues tomaba tres carros. Entonces decidí pues hacer los documentos adecuados para poder aplicar a esto, ¿no? Que era pues mandar las evidencias del cuarto que yo quería pues, ¿no? Alquilar. Como les contaba, estoy hablando acerca del alojamiento que yo pude aplicar. Entonces me estuve informando más acerca de ello, sobre la cantidad de carros que yo podía tomar, ya que yo era de Lima y consideraba que no había otra manera de yo poder aplicar, siendo pues no en limeña y no de provincia. Entonces, pues decidí informarme más y estuve viendo, pues, ¿no? Los requisitos que te piden, como por ejemplo, mandar foto de, ¿no? De la cantidad que te le queda al arrendamiento que tú quieres tener a la universidad. Por ejemplo, en mi caso, yo donde vivo me queda 10 minutos, que me estoy alquilando, entonces eso también lo puse ahí. Puse el mapa que también te piden para ver cuántos carros tomas, también te piden ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, cuando yo mandé mis documentos, la asesora me dijo que para mí no era necesario que haya aplicado por esa modalidad, sino también hay otra modalidad que les contaba, que es la de provincia. Y yo al ser de Ventanilla, pertenezco al distrito del Callao. Entonces esto también va para los postulantes que viven en esas zonas, ¿no? Del Callao, de Ventanilla. El Callao es una provincia constitucional de Lima. Entonces ustedes, si quieren aplicar el servicio de alojamiento, bueno, al beneficio de alojamiento, tengan en cuenta que si son del Callao o de algún distrito que pertenezca a esta parte de ese lugar, como Mi Perú, Pachacútec, Ventanilla, ese tipo de zonas, ustedes sí van a poder recibir el beneficio, pero por la modalidad que es por provincia, ya que Callao es una provincia constitucional. Entonces ya yo apliqué por ese beneficio y gracias a Dios sí lo pude conseguir. Entonces mi subvención ya ahora vendría a ser pues los 1.260 soles que uno recibe. Al comienzo sí se me hizo dificultoso poder organizarme muy bien con los gastos, pero considerando que yo estoy muy cerca de la universidad, no hago un gasto muy excesivo de pasajes, ya que también les recomiendo que se van a alquilar, ¿no? Un lugar que sea lo más cercano que puedan a la universidad para que ustedes puedan también gastar menos en lo que se trataría de pasajes, ¿no? En el tema de alimentación también se me hizo mucho más fácil poder organizarme después del primer mes, porque en el primer mes sí, no les voy a negar que se me hizo muy complicado, ya que era la primera vez viviendo solita, muy lejos de mis papás, entonces era un poco más, ¿no? Complicado para mí. Ya luego ya yo pude organizarme en Excel. Yo tengo pues todos mis gastos, mis cuentas, lo que utilizo para pasajes, lo que utilizo para comida, lo que utilizo, ¿no? Para cosas materiales que te piden en la universidad, que si bien es cierto no te piden mucho, pero sí a veces te piden unas que otras cositas que tú tienes que tener, y eso es lo básico, ¿no? Al comienzo sí, si ustedes van a vivir solos, o creo que en general también, ya que ustedes van a aprender a gestionar su propio dinero, o sea, ya no van a ser sus papás, sino ustedes mismos, entonces sí es un poco complicado el tema de organizarte, porque al tener mucho dinero en tus manos, para ti solita, a veces muchos se lo suelen gastar en cosas que no deben y al final están muy agujas, ¿no? En mi caso sí, al comienzo sí se me hizo un poco complicado, pero ya luego ya aprendí a organizarme con la aplicación de Excel, que también les puedo recomendar, que es un tip que a mí me sirvió muchísimo, el hecho de, ¿no? Estructurar todos mis gastos, ¿no? Como que pasajes, comida, materiales, alguno que otro gusto para mí, si hacía algún, ¿no? Algún desarreglo, por ejemplo, si no podía cocinarme, tenía que comprar un menú, todo lo anotaba para poder, ¿no? Tener un conteo, bueno de mis gastos. Ahora, de acuerdo con eso, que ya tocamos el tema de las subvenciones, también es bueno mencionar la tarjeta que tienes que sacar. Para los que sean seleccionados, tienen que tener en cuenta ese proceso también, que tienen que sacar su tarjeta. Para mí fue algo nuevo porque yo no había hecho muchos trámites de tarjeta ni sobre todo ese tipo de cosas con los bancos, pero es muy, muy fácil si te informas, ¿no? O sea, si tú estás ahí con los asesores, si ves videos también que el mismo personal te brinda, se te va a hacer fácil y sobre todo si vas acompañado de un familiar, ¿no? Entonces, en mi caso, yo al comienzo sí tenía miedo por la tarjeta, por ir a firmar un documento que me daban, todo ese tipo de cosas, pero me di cuenta de que con la ayuda necesaria todo se vuelve un poco más accesible, ¿no? Entonces, ese es el tema de la tarjeta, de crear tu cuenta y tener tu aplicación en tu celular, lo cual es muy familiarizante porque ya tú, una vez que lo aprendes a manejar, ya, o sea, te desenvuelves muy bien con ese tema. Por eso les digo, el tema de la subvención a mí sí me alcanza, pero porque yo tengo una organización muy estricta con los gastos que tengo, ¿no? Ya sea, pues, ¿no? Movilidad, comida, ese tipo de cosas. Entonces, siempre les va a alcanzar cuando ustedes sepan organizarse bien y no despilfarrar su dinero. Aparte que nunca falta como que el apoyo de tu papá, de tu mamá, si es que ustedes lo pueden tener, que les va a apoyar con alguna que otra cosita, pero ese es el tema de la subvención. Ahora, también tienes que tener en cuenta los que van a ser seleccionados y pueden ir para una universidad o un instituto,
que para poder recibir la subvención tiene que cumplir con ciertos requisitos que sus asesores le piden, ¿no? Como por ejemplo, como ya antes lo mencionaba, firmar anexos, mandar documentos, si por ejemplo tú estás solicitando arrendamiento, tener al día tus papeles, que sea todo verídico, no vayan tampoco a creer que el hecho de falsear documentos es algo a la ligera porque pueden perder la beca, entonces piensen bien eso. Entonces, todos esos documentos tienen que tener al día para poder recibir la subvención, ya que si no los tienen al día, no los tienen actualizados, muchas veces se va a retrasar su subvención, ¿no? Entonces, ese tema ya cada uno lo va a hablar con su asesor de la universidad y a eso lo verán también en internet del beneficiario, que es una página también muy accesible. ¿Sí? Y ya para terminar la entrevista, en tu experiencia, ¿qué le recomiendas a los postulantes de beca 18 2025 y a los futuros postulantes de beca 18? ¿Qué les recomiendas tú para que ellos ganen la beca? Bueno, esta pregunta para mí, pues sí es muy importante, ya que cuando yo también veía esos videos era lo que yo más esperaba, ¿no? Como que las recomendaciones que puedo hacer. Entonces, lo que vengo repitiendo desde el comienzo del video, siempre tengan en cuenta la estrategia que ustedes quieren realizar frente a esta evaluación, ¿no? Tengan en cuenta qué carrera quieren, ¿no? ¿Qué carrera quieren ustedes? ¿A qué universidad quieren aplicar? Comparen mallas curriculares, porque si bien es cierto, ustedes pueden querer una universidad, pero la malla curricular de esa universidad no es la que va con sus estudios, con lo que a ustedes les gusta, ¿no? Entonces muchos se dejan llevar por el título de la carrera, pero no se ponen a indagar lo que conlleva la carrera, entonces muchas veces no es lo que quieren, entonces para evitar salirse de la beca o perder la beca, es muy necesario que ustedes puedan familiarizarse muy bien con la malla curricular, que puedan ver bien la sede, las instalaciones de la universidad, ver el puntaje que brinda cada universidad y, lo más importante, aseguren su puntaje en el examen nacional, que es lo que a mí me salvó. Practiquen, repasen todos los temas que ustedes sientan que son sus debilidades y los que ya dominan, refuércenlo, no se confíen y siempre pues vean los videos de YouTube, porque a mí me ayudó, de manera mi experiencia me ayudó muchísimo a aprender muchas cosas como lo que ya les decía en el tema de estrategia, ¿no? Entonces, eso es, no tengan miedo por la cantidad de participantes que hay, porque al final cada uno va a velar por su puntaje. Entonces, tú no vas a concentrar en ti, repasa los temas que sientas que a ti te faltan, infórmate muchísimo y cualquier duda que tengas, no dudes en consultarlo con, ¿no? con tus asesores, en videos que ya tengan experiencia en esto y no te dejes llevar por los comentarios de los demás, porque muchas veces esos comentarios de gente que no sabe, lo único que hacen es generarte miedo y te desinforman, ¿no? Como en el caso de que te llaman mucho, que todo el tiempo están vigilándote o están visitando tu casa, eso es mentira, no lo hacen, ¿no? Si bien es cierto, tienen ahí tus asesores que te están viendo, guiando, jamás te van a, ¿no? a sobreexigir o sobre todo te van a, pues, a presionar. Entonces, eso es lo que yo les quiero decir, ¿no? Que se informen mucho, que no tengan miedo, que apliquen, que postulen a beca 18, que postulen a la universidad que quieren, pero que tampoco se olviden de la estrategia que tienen que emplear, ¿no? Para poder asegurar un buen puntaje. ¿Recomiendas la Universidad Científica del Sur o no? En tu experiencia. Bueno, en mi experiencia yo sí la recomiendo al 100% porque sus instalaciones son muy buenas, o sea, tienen buen mobiliario, tienen buen ambiente, ¿no? En el tema de las aulas, además que es pet friendly para los que quieren estudiar veterinaria, que es muy bonita, las instalaciones, tiene muchas áreas recreativas, también tiene muchas actividades, sobre todo en la sede de Villa, ¿no? Que yo estoy ahí. Las cafeterías también son accesibles, los precios ahí también son accesibles para los que no pueden cocinarse tal vez en casa. Entonces, yo sí recomendaría esa universidad no porque sea donde yo estoy estudiando, sino porque de verdad me quedé sorprendida con las instalaciones, con la calidad del docente también que hay. Que claro que nunca va a faltar un docente que pues sea, ¿no? Un renegón ni algo así, pero en su mayoría, si tú sabes elegir bien, te va a tocar buenos profesores, ¿no? ¿Qué tal? ¿Tú eres décimo superior, quinto superior? ¿Estás en algún rango de Eh, eso? sí, bueno, primer ciclo, ¿no? Claro, sí, soy medio superior. ¿Es difícil llegar a ser medio superior o no? No, bueno, es que como yo digo, siempre he sido un poco aplicada, bueno, he sido bastante aplicada con mis notas, entonces siempre he tratado de fijarme muy bien en los puntajes para poder asegurar mi promedio. Entonces, no es tan difícil siempre y cuando tú tengas constancia en eso, ¿no? Y estés pendiente de tus notas, ¿no? De practicar, de repasar. Entonces, como yo vuelvo a repetir, no es difícil si tú te lo propones, ¿no? Claro que si tienes alguna dificultad te va a costar más que a mí o incluso no, pero siempre si tú tienes las ganas de querer tener buenas notas, siempre cuando pidas ayuda y tú te propongas esforzarte, no va a ser tan complicado. Una pregunta fuera de beca. El movimiento de tus manos, ¿dónde lo aprendiste? ¿En la universidad o ya lo tienes del colegio? Ah, no, yo soy así, o sea, yo soy una persona que le gusta como que gesticulizar muy bien para poder envolver cuando hablo y ese tipo de cosas. Pero sí, también me sirve muchísimo en las exposiciones porque a veces nunca falla el profesor
¿no? Que te mira y te sube un puntito por eso. Definitivamente, yo creo que elegiste muy bien tu carrera, te comunicas muy bien. Ya ahora para, bueno, acabar la entrevista, déjanos tus redes sociales y los chicos de BK18 o alguien puede consultarte sobre tu carrera, sobre la universidad, si es que desea, puede escribirte sin problemas. Ah, claro, bueno, si alguno de ustedes que está viendo el video necesita algún tipo de ayuda, algún tipo de información respecto a mi universidad o a la carrera incluso, pueden encontrarme en Instagram como Dayane, BXH, entonces ya pueden comunicarse conmigo, mandar un mensaje, en Facebook también me encuentran como Dayane Miranda, que es mi apellido también, y ya pueden mandarme algún tipo de mensajito y yo no me los puedo ayudar. Listo, muchísimas gracias, Dayane. Me ha encantado tu participación. Muchas gracias por aceptar la invitación a esta entrevista. Y bueno, espero que estés bien, que te vaya muy bien con tus cursos. Ya nos estaremos viendo por ahí, quizás por la universidad, si nos llevamos a cruzar. Y listo, Ujú. muchas gracias. Gracias.